Capítulo 14. Orden sacerdotal y Eucaristía. En los capítulos anteriores he presentado la figura del Espíritu Santo como una realidad de fe, definiendo su esencia divina y espiritual, su estatus como tercera persona de la Santísima Trinidad, su admirable misión y muchas de las extraordinarias intervenciones que ha tenido desde el principio de la creación del universo y del humano, como ser predilecto de Dios, acompañando sus pasos a lo largo de siglos y siglos. Para la elaboración de esta obra durante más de 11 años he consultado centenares de títulos que hablan del Espíritu Santo desde la antigüedad hasta nuestros días. Y si algo es muy común al pensamiento antiguo y al posterior es que el Espíritu Santo es, por una parte, fuente de vida, es su hálito, soplo, ruá, que da la vida. Dios sopló sobre el hombre aliento de vida y se convirtió en un ser viviente. Canta el salmista: envías tu soplo y son creados y renuevas la faz de la tierra. Por otra parte, es fuerza, poder. ¿Con qué fuerza derribó el joven David al gigante Goliat? Recordemos la recomendación de Jesús a los suyos antes de su ascensión. Pero el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán su fuerza para que sean mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Luego de Pentecostés, los apóstoles reciben dones, hablan en su propia lengua y los ciudadanos de otras naciones les entienden en su propia lengua. ¿Acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que nosotros los oímos hablar en nuestro propio idioma? Hechos 2, versículos 7 y 8. Pedro y Juan se dirigían al templo. En el camino, un paralítico les pidió limosna. Pedro, que estaba junto a Juan, fijó su mirada en él y le dijo: míranos. Entonces Pedro le dijo: yo no poseo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo, el Nazareno, levántate y camina. Y tomándolo de la mano derecha lo levantó. Al instante se fortalecieron sus pies y sus tobillos. Se puso de pie de un salto, comenzó a caminar y entró con ellos al templo, caminando, saltando y glorificando a Dios. Cuando Pedro pidió que el hombre lo mirara, estaba pidiendo su atención, y esto no era simplemente para tener un contacto visual. Pedro percibió en su interior que él estaba en grado de hacer algo por aquel. No podía crearle una expectativa sin propuesta concreta alguna. No tenía ni oro ni plata, pero lo que tenía sí lo iba a dar. Y si al tomarle de la mano no se habría visto cambio alguno en el estado del enfermo, habría frustrado al hombre. En lo material no hay dinero, en lo físico no hay sanación, y en lo psicológico frustración, pues le había creado una expectativa: lo que tengo te lo doy. Y el mismo Pedro se habría sentido ridículo. ¿Cómo supo en su interior con tan evidente certeza que podía hacer algo por el paralítico de nacimiento? La respuesta está en un término que deberíamos volver a rescatar con todo vigor: unción. Ya desde la antigüedad había diferentes modos de entender el término, por ejemplo, como remedio medicinal, bendición, consagración, limpieza, etc. Hack, Van de Born
y Ausejo orientan más el concepto al carácter sagrado del soberano. David, refiriéndose a Saúl, menciona que no puede alzar su mano contra su rey porque aquel está ungido por Yahvé. Además, quien ejecuta la unción no es una persona que exhiba solo buena voluntad, es el profeta, el representante o enviado de Dios. Samuel, que sí llena estos requisitos, recibe una orden de Yahvé. Mañana a esta misma hora te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín, le ungirás como jefe de mi pueblo Israel. Se entiende que la unción bendice a la persona y le otorga algo sagrado, como un don espiritual que le une de manera especial a Dios. Dice Samuel a Saúl: ¿no es Yahvé quien te ha ungido como jefe de su pueblo Israel? Y esta será para ti la señal que Yahvé te ha ungido como cuadrillo de su heredad. Tú amas la justicia y odias la impiedad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Salmo 45, versículo 8. A un jefe, a un caudillo, la unción le otorga fuerza y poder, pero también algo interior. La expresión que leemos en el texto de Samuel nos ilustra al respecto. Apenas volvió las espaldas para dejar a Samuel, le cambió Dios el corazón. El ungido camina sereno, con sabiduría y fuerza, porque Dios va con él. Cristo el ungido. La lengua hebrea Jesús significa Dios salva, y es el nombre que el ángel Gabriel sugiere a María cuando le avisa que concebirá un hijo. El nominativo, entendemos, define ya su misión redentora a beneficio de la humanidad entera. El término Cristo del griego significa exactamente ungido, que encuentra origen en el apelativo hebreo Mesías. A Jesús se le conoce como el ungido porque es el ungido de Dios como sacerdote, profeta y rey. Escribe San Irineo de León: el que ha ungido es el Padre, el que ha sido ungido es el Hijo, y lo ha sido en el Espíritu Santo, que es la unción. Su eterna consagración mesánica fue revelada en el tiempo de su vida terrena, en el momento de su bautismo, por Juan, cuando Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder, para que él fuese manifestado a Israel como su Mesías. Sus obras y sus palabras lo dieron a conocer como el Santo de Dios. En capítulos anteriores ya citamos el texto profético de Isaías que revela y profetiza la misión del ungido. Anunciará la buena nueva, sanará, liberará, vendrá para darles diadema en vez de ceniza, aceite de gozo en vez de vestido de luto, alabanza en vez de espíritu abatido. Se les llamará robles de justicia, plantación de Yahvé para manifestar su gloria. La misión abarca la humanidad entera, que será pagada con precio de sangre. No se podría hacer sin la fuerza, poder, asistencia del Espíritu Santo. Lo pondera Lucas en el libro de los Hechos. Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, que pasó haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Me parece oportuno situarnos en ese significativo momento
en el cual Jesús en Nazaret entra a la sinagoga. Le entregaron el texto de Isaías, el profeta que tanto había profetizado sobre él. Los presentes tuvieron que haber sentido la solemnidad del momento. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dejar en libertad a los oprimidos y a proclamar un año de gracia al Señor. Cuando enrolló el volumen, lo entregó al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga lo miraban con atención y comenzó a decirles: esta lectura que acaban de oír se ha cumplido hoy. Los siglos de espera habían llegado a término y una época de promesas y realidades se extendía sobre la tierra. En ese contexto, Juan Pablo II presenta a Jesús, el Mesías, como el consagrado con unción, aquel que viene de la potencia del Espíritu del Señor. Explica asimismo que se confirma su unción durante la teofanía de su bautismo en el Jordán, momento en el que da comienzo a su labor mesiánica. El relato de Juan el Bautista otorga mayores luces a esta fascinante circunstancia, pues él ya la anunciaba como aquel que bautizaría no con agua, sino con espíritu y fuego. Yo he visto al Espíritu descender del cielo como una paloma y posarse sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas descender el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que este es el elegido de Dios. Jesús, el Cristo, ha sido enviado por su Padre con todos los poderes. Quiere presentar a la humanidad entera su estirpe divina, diciéndole que todos somos hijos del mismo Padre, y nos trae el nuevo nacimiento en el Espíritu. Así podremos reconocer con mayor plenitud nuestro origen y destino espiritual. Jesús cumple su misión a cabalidad, pero deja como herencia y a cuidado de su iglesia a los suyos, a sus sacerdotes, para que continúen con la misión que Él ha iniciado. Orden sacerdotal. La obra de Jesús es universal. Todos están llamados e invitados. Por ello, cumpliendo su misión, comparte en su cuerpo místico de la unción del Espíritu con el que Él ha sido ungido y en el que sus miembros tienen diferentes funciones. Antes de su ascensión, Jesús convocó a los suyos a un monte donde hizo una declaración solemne y dictaminó un mandato. Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Aquí estaba la propuesta evangelizadora de la iglesia que Cristo fundaba. Su palabra tendría que llegar a todo el planeta. Ellos llevarían la filiación a Dios por medio del sacramento del bautismo, que junto al de la confirmación y a la Eucaristía conocemos como sacramentos de iniciación cristiana. Son fundamentales porque ofrecen las gracias necesarias para que la persona de fe viva según el Espíritu. A esta luminosa empresa adhiere otro mandato, otra orden primordial, destinada a convertirse en el corazón de aquello que conforma el centro y culmen de la vida cristiana, la Eucaristía. Luego tomó un pan y después de dar gracias a Dios,
lo partió y lo dio a ellos diciendo: esto es mi cuerpo, entregado en favor de ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, tomó la copa después de cenar y les dijo: esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, derramada en favor de ustedes. Nuestro catecismo recupera ciertos términos del Concilio de Trento muy ilustrativos para asimilar el profundo contenido de este gran acontecimiento. El Señor, para dejarles una prenda de este amor, para no alejarse nunca de los suyos y hacerles partícipes de su Pascua, instituyó la Eucaristía como memorial de su muerte y de su resurrección, y ordenó a los apóstoles celebrarlo hasta su retorno, constituyéndoles entonces sacerdotes del Nuevo Testamento. Jesús deja sus deberes pendientes a los suyos, compromisos que tendrían que prolongarse en el futuro, y para ello necesitaba de ministros. En Pentecostés el Espíritu Santo sopla su aliento sobre la Iglesia, fundada por Cristo, abriendo las puertas a sus primeros consagrados, a quienes, como sacerdotes del Nuevo Testamento, confía toda su grey. Resalta esta iniciativa la voz de San Pablo: ¿y cómo escucharán hablar de él si nadie les anuncia? ¿Y cómo lo anunciarán si nadie es enviado? Por eso está escrito: qué hermosos los pies de los que proclaman buenas noticias. Juan Pablo II, en su exhortación apostólica a pastores Dadubobis, comenta que la Iglesia sin sacerdotes no podría vivir aquella obediencia fundamental que se sitúa en el centro mismo de su existencia y de su misión en la historia. Esto es la obediencia al mandato de Jesús: vayan y hagan discípulos entre las gentes, y hagan esto en memoria mía, o sea, el mandato de anunciar el Evangelio y de renovar cada día el sacrificio de su cuerpo entregado y de su sangre derramada por la vida del mundo. Para este cometido, aunque todos los fieles participan del sacerdocio de Cristo, pero no todos con las mismas funciones, elige a algunos ministros a quienes confiere la potestad sagrada por medio del orden sacerdotal, autorizándolos para ejercer en nombre de Cristo la función de presbíteros, con todas las funciones que eso implica. El orden sacerdotal es uno de los 7 sacramentos de nuestra Iglesia y es conferido a futuro sacerdote por el obispo. Nuestro catecismo señala que el orden es un sacramento gracias al cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Es, pues, el sacramento del ministerio apostólico. Comprende 3 grados: el episcopado, el presbiterado y el diaconado. Cuando se habla de ordenación sacerdotal, se hace referencia a un acto religioso y litúrgico de consagración que por las manos del obispo confiere a quien lo recibe un don del Espíritu Santo que permite ejercer un poder sagrado que solo puede venir de Cristo a través de su Iglesia. La imposición de manos del obispo con la oración consagratoria constituye el signo visible de esta consagración. Por el ministerio ordenado, especialmente por el de los obispos y el de los presbíteros, la presencia de Cristo como cabeza de la Iglesia se hace visible en medio de la comunidad de los creyentes. Aquí se comprenderá más el sentido de esta unción, porque el sacerdote, por la consagración sacerdotal recibida, goza de la facultad de actuar por el poder de Cristo mismo, a quien representa. Es en este sentido que aprendimos que su alta función le permite ejercer su ministerio, in persona Christi Capitis, en la persona de Cristo, cabeza. Su Santidad Juan Pablo VI, en su decreto dedicado al orden sacerdotal, afirma: el ministerio de los presbíteros, por estar unido al orden episcopal, participa de la autoridad
con que Cristo mismo forma, santifica y rige su cuerpo, por lo cual el sacerdocio de los presbíteros supone ciertamente los sacramentos de la iniciación cristiana, pero se confiere por un sacramento peculiar, por el que los presbíteros, por la unción del Espíritu Santo, quedan marcados con un carácter especial que los configura con Cristo sacerdote, de tal forma que pueden obrar en nombre de Cristo cabeza. Téngase en cuenta también que el sacerdote por su ministerio busca la gloria de Dios y el bien del pueblo de Dios, que en la celebración eucarística se une al sacrificio de Cristo. Estos dones espirituales tan especiales que reciben los consagrados son bendiciones de Dios para la humanidad. Sin embargo, hay que recordar la enseñanza que encontramos en el libro dirigido a los hebreos, donde se especifica que el sacerdote es tomado de entre los hombres. En consecuencia, la unción que recibe, gran bendición y poder, no anula su humanidad. Por eso, a veces con dolor conocemos expresiones de la debilidad de algunos. No obstante, al menos por mi experiencia prolongada ya en los años y a dimensión internacional, constato que la mayoría busca con honestidad vivir su compromiso cristiano a plenitud, pues entienden, como afirmaba Juan Pablo II, que su identidad sacerdotal encuentra su fuente esencial en la Santísima Trinidad, transmitida por Cristo, constituyéndolos a través del Espíritu Santo como germen y principio de su reino. Es necesario entonces considerar que si el sacerdote ha asumido libremente el compromiso para la gloria de Dios y bien de los hombres, no debe perder de vista la privilegiada distinción que lo invita a tener siempre presente, que su modelo es Cristo, ante quien se ha comprometido servir de la manera más límpida y diligente, y eso no se puede hacer sin santidad, aunque ideologías supuestamente modernistas quieran confundirlos con sus espejismos irreales. A la luz de Dios es la que ellos han elegido. La luz de Dios es la que ellos han elegido, no la artificial del mundo, y todos los que admiramos y agradecemos su generosa donación esperamos que en su vida sean el reflejo de Cristo, a quien se han decidido servir. Es lo menos que podemos esperar de alguien a quien reconocemos como mediador entre Dios y los hombres. Comprendiendo la altura de este privilegio, dijo San Ignacio de Antioquía, gran padre de nuestra Iglesia: los sacerdotes fueron elegidos por Dios para esta dignidad suprema entre todas las dignidades creadas. La Eucaristía. Para el propósito de este capítulo quisiera destacar que, aunque el sacerdote ordenado por el obispo asume muchas funciones, la principal es la Eucaristía. Se entiende por ello que él es para la Eucaristía. Cuando el creyente católico habla de la Eucaristía, sabe que ninguna palabra humana está en grado de describir la realidad y majestuosidad que contiene. Nuestra Iglesia enseña que la Eucaristía es fuente y cima de toda la vida cristiana. Contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. El Señor, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin, sabiendo que había llegado la hora de partir de este mundo para retornar a su Padre. En el transcurso de la cena, les lavó los pies y les dio el mandamiento del amor, para dejarles una prenda de este amor, para no alejarse nunca de los suyos y hacerles partícipes de su Pascua. Instituyó la Eucaristía como memorial de su muerte y de su resurrección, y ordenó a los apóstoles celebrarlo hasta su retorno, constituyéndoles entonces sacerdotes del Nuevo Testamento. Los términos de esta memorable institución los recuerda Lucas en su Evangelio.
Jesús había escogido la cena de Pascua para llevar a cumplimiento aquello que había anunciado en Cafarnaúm, cuando mencionó que daría a sus discípulos su cuerpo y su sangre. Luego tomó el pan y después de dar gracias a Dios lo partió y lo dio a ellos diciendo: esto es mi cuerpo, entregado en favor de ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, tomó la copa después de cenar y les dijo: esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre y derramada en favor de ustedes. Este instante constituye un hecho trascendental para todo creyente, porque Jesús, que se hizo cuerpo y carne para estar entre nosotros, sabiendo que ha llegado su hora, piensa una modalidad para quedarse entre nosotros y lo hace a través de dos sustancias sencillas: el pan y el vino. Las palabras que encontramos en el capítulo 6 de San Juan adquieren sentido mayor en toda esta gran empresa. En diversas ocasiones se presenta como el pan de la vida, el pan bajado del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Pero el misterio del que habla tiene algunos atisbos que revelan algo subyacente y extraordinario. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná del desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Pero esta enseñanza no fue comprendida y desde ese momento muchos de sus discípulos le abandonaron y no andaban más con él, sabiendo que el Mesías estaba entregando un mensaje que hablaba de su presencia viva y perenne entre nosotros. Consciente de ofrecer a la humanidad el mayor de los obsequios, tuvo que sentirse triste y frustrado al constatar una respuesta de distanciamiento tan radical. Seguramente por ello preguntó directamente a los 12: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro contestó: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y reconocido que tú eres el Santo de Dios. El alejamiento de muchos discípulos ha sido para mí un tema de profunda reflexión. Me he preguntado, por ejemplo, ¿por qué Jesús no tomó alguna iniciativa para retenerlos y explicarles, sabiendo que hablaba de algo tan difícil y misterioso como cuando dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré de nuevo? He llegado a la conclusión personal. El que conocía lo profundo de los corazones percibió algo parecido a lo que conoció en Judas. Un Cristo terreno, conquistador de un poder y fuerza que derribaría a los romanos, ensalzando a Israel sobre toda la tierra. Todo eso prefiguraba un paraíso terreno, hecho de oro y plata y soberbia autoridad. Lejos estaban de quitarse sus mantos para lavar los pies de los menesterosos, que cruzaban por su lado cada instante. Tampoco estaban en grado de entender que el amor de Cristo proponía, invitaba a perdonar y amar al enemigo, incluso a dar la vida por su prójimo. Por eso la respuesta de Pablo, quisiera decir el grande, quien a pesar de su carácter impulsivo, a veces inoportuno y en otro momento cobarde, lució la belleza más preclara de su alma, porque sí, al igual que sus hermanos, ha visto una verdad profunda, aunque no conociera todos los términos, pero sabía que era algo magno, importante, necesario, pues el maestro siempre decía la verdad y lo que traía a colación era siempre para bien. Él confió sin condiciones, al igual que María. Los que se marcharon no.
Consagración y transubstanciación. Es durante la celebración eucarística que el sacerdote consagra el pan y el vino. La liturgia cuenta con una estructura fundamental que se ha conservado en naciones y continentes durante siglos. El pueblo se reúne, el obispo o presbítero preside la celebración in persona Christi Capitis. Se leen las lecturas correspondientes al día, luego de las mismas en la homilía destaca los aspectos importantes, invitando a la reflexión y a hacer vida la palabra escuchada. Recibe las ofrendas y dice la plegaria eucarística. El siguiente texto ilumina el momento especial de esta gran celebración. En el corazón de la celebración de la Eucaristía se encuentra el pan y el vino que, por las palabras de Cristo y por la invocación del Espíritu Santo, se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Fiel a la orden del Señor, la Iglesia continúa haciendo en memoria de Él hasta su retorno glorioso lo que Él hizo la víspera de su pasión. Tomó el pan, tomó el cáliz lleno de vino. Al convertirse misteriosamente en el cuerpo y la sangre de Cristo, los signos del pan y del vino siguen significando también la bondad de la creación. ¿En qué momento se verifica esta conversión del pan y vino en el cuerpo y sangre de Cristo? Nuestro catecismo enseña que esta secuencia culmen en la que se verifica el gran milagro está enmarcada dentro de la denominada anáfora, con la plegaria eucarística, oración de acción de gracias y de consagración. Llegamos al corazón y a la cumbre de la celebración. Durante el momento sucesivo, denominado epíclesis, término griego que significa invocación, la Iglesia pide al Padre que envíe su Espíritu Santo o el poder de su bendición sobre el pan y el vino para que se conviertan por su poder en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, y que quienes toman parte de la Eucaristía sean un solo cuerpo y un solo espíritu. Luego hace presente los gestos que realizó y repite las palabras que Jesucristo pronunció. Aquí se entiende por qué mencionamos que celebra en persona Christi. Mientras comían, Jesús tomó un pan y pronunció la bendición. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa y luego de dar gracias se la dio mientras decía: beban todos de ella, porque esta es mi sangre de la alianza derramada por todos para el perdón de los pecados. Estamos ante el hecho extraordinario y, como lo dijimos en repetidas ocasiones, tan misterioso que desafía hondamente nuestra fe. Para el creyente, este es el instante en el cual, por el poder del Espíritu Santo, por la fuerza de las palabras de Cristo, cuya acción se hace presente por medio de las manos del sacerdote ungido para ello, me permito insistir para evitar algún malentendido que el sacerdote que consagra es el ministro calificado, sí, pero no la causa que transforma el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo. Siendo un ungido, no lo hace un laico, merced a su ministerio. Por el poder del Espíritu Santo que invoca, es Él que permite la singularidad propia de este sacramento y sucede el extraordinario acontecimiento denominado transubstanciación.
Es un término que nos lleva a lo más profundo y misterioso de la fe católica. El Concilio de Trento resume el concepto de la siguiente manera: porque Cristo, nuestro Redentor, dijo que lo que ofrecía bajo la especie de pan era verdaderamente su cuerpo. Se ha mantenido siempre en la Iglesia esta invocación que declara de nuevo el Santo Concilio. Por la consagración del pan y del vino se opera la conversión de toda la substancia del pan en la substancia del cuerpo de Cristo nuestro Señor, y de toda la substancia del vino en la substancia de su sangre. La Iglesia Católica ha llamado justa y apropiadamente a este cambio transubstanciación. La presencia eucarística de Cristo comienza en el momento de la consagración y dura todo el tiempo que subsistan las especies eucarísticas. Cristo está todo entero y presente en cada una de las especies y toma entero en cada una de sus partes, de modo que la fracción del pan no divide a Cristo. La doctrina de nuestra Iglesia sostiene y afirma con toda convicción y fe que en este Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre, junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por consiguiente Cristo entero. Esta presencia real es fe de nuestra Iglesia, mediante la conversión del pan y del vino en su cuerpo y sangre. Cristo se hace presente en este sacramento. Los padres de la Iglesia afirmaron con fuerza la fe de la Iglesia en la eficacia de la palabra de Cristo y en la acción del Espíritu Santo para obrar esta conversión. Así, San Juan Crisóstomo declara que no es el hombre quien hace que las cosas ofrecidas se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo, sino Cristo mismo, que fue crucificado por nosotros. El sacerdote, figura de Cristo, pronuncia estas palabras, pero su eficacia y su gracia provienen de Dios. Esto es mi cuerpo, dice. Esta palabra transforma las cosas ofrecidas. La transubstanciación ha sido motivo de dramáticas dudas y graves cuestionamientos. El contenido es tan provocativo que para el creyente católico su asimilación y adhesión requiere de muchísima fe. Como vimos recientemente, cuando Jesús preanuncia la Eucaristía e invita a nutrirse de este alimento porque es su carne, sus términos escandalizan. Es dura esta enseñanza. ¿Quién puede aceptarla? Estas dudas y cuestionamientos permanecen. El tema llama en causa el centro y culmen de la vida del creyente católico. ¿Podrá la ciencia decirnos algo al respecto? La Eucaristía y aquello que descubriremos en capítulos sucesivos nos ofrece en su más íntimo contenido un conocimiento que nos lleva a comprender con más precisión verdades invisibles de perfecta inmanencia, aproximándonos a realidades de contenido absoluto, como la presencia real de Cristo en la Eucaristía. El tipo de experiencia a la que vamos a acceder sucesivamente obsequia al humano creyente al atisbo hacia una verdad trascendente que eleva los recursos cerebrales cognitivos o tal vez en algún momento los suspende, silentes y sigilosos ante lo inexplicable. Pero en la quietud de esa suspensión, el espíritu de la persona de fe respira el mismo aliento de la divinidad a la que se acaba de acercar, aunque no sepa explicar por qué esos hechos se verifican.
pero ahí están, demostrando que lo invisible del Espíritu sí se manifiesta y está a nuestro alcance de manera patente.